Connie Delgado. Connie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo estamos? Ay, Tere, qué bueno tenerte aquí con nosotros, Fede, y bueno, bienvenida a nuestra crítica y maravillosa audiencia. Así es, así es. Ya viste, Federico Bonazo. Ya. ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes. Me encanta, suena mucho mejor en boca de la querida Connie. El elogio de audiencia crítica de Astillero, me parece muy bien que se vaya reproduciendo esa idea, porque además es verdad, es una audiencia crítica con la que me da muchísimo gusto estar en contacto gracias a tu generosidad, Julio, todos los miércoles. Un gran abrazo a Tere, que está de regreso. Aquí estábamos en una suerte de pequeña orfandad el miércoles pasado, si usted, doctora. Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar, bienvenida, buenas tardes. Hola, tú siempre tan generoso, Fede, muchas gracias. Connie, Julio, como todos los miércoles, un placer estar por acá para echarnos unos piensos con esta crítica y maravillosa audiencia, como dijo Connie. Unos piensos, muy bien. Antes de entrar en materia, permítanme comentarle a la audiencia que en el marco de las protestas de la sección 22 y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pobladores de este lugar, Mitla, en Oaxaca, según la información que va apenas produciéndose, corrieron con disparos de arma de fuego a los manifestantes de la CENTE. Hay varios videos donde se ven personas con armas largas interviniendo, disparando, y la mesa de diálogo con el gobierno federal en la Ciudad de México, de la CENTE y del gobierno federal, pues se vio interrumpida, se levantaron los representantes de la CENTE y al menos hace algunos minutos decían que iban a instalar un plantón ahí en Bucareli y en Reforma. Ese es un tema. Otro tema, protestas en Michoacán, específicamente en Morelia, afuera del Congreso del Estado, debido a que contingentes que apoyan a Grecia Quirós, la presidenta de Uruapan en sustitución de su esposo asesinado, que dio pie al movimiento del sombrero, así llamado, protestan por reformas a la ley electoral que dicen que impiden que candidatos independientes puedan compartir redes, trabajo mediático, difusión, planteamientos programáticos. Lo informaremos todo esto a más detalle después de la mesa a las 3 de la tarde. Entonces, denos, quien nos escucha, unos 15 minutitos después de las 3. A las 3 empezaremos y tardaremos unos 15 minutos en informarle de este y otros hechos. Connie Delgado, estamos con muchos temas. Esa es la verdad, que está súper movidito y tiempo nos va a faltar, pero 2 años ya del triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, de su triunfo electoral, y se va a realizar un acto en el Monumento a la Revolución. Primer saldo, primera lectura de estos 2 años. Connie, por favor. Bueno, pues yo comenzaría diciendo que en realidad se trata de un acto de afirmación política en un contexto muy complicado, muy complejo. Si bien busca proyectar liderazgo y unidad, que ese es pues el propósito fundamental, no solo al interior de nuestro país, sino hacia afuera, hacia el país del norte, en realidad vamos a estar ante una celebración, ante un informe, pues que yo pienso que va a oscilar entre la celebración y la defensa de la soberanía, ¿no? Y en ese sentido, pues va a combinar la celebración de logros importantes. Uno de ellos, pues es lo que se hablaba hoy en la mañanera temprano, ¿no? El logro de la estrategia basada en inteligencia que ha conseguido disminuir un 49% los homicidios en nuestro país, según las cifras que se presentaron hoy en la mañana. Aunque vale la pena decir que la gente sigue teniendo la percepción de que hay muchísima violencia. Es como si se entregara una cifra, pero por otro lado, pues todavía la percepción de seguridad no llega, ¿no? Y por otro lado, llega con una altísima popularidad, ¿no? O sea, y esto permite blindarla frente a los ataques de los opositores locales, pero yo diría fundamentalmente frente a los ataques y a la embestida instrumentada desde los Estados Unidos con Donald Trump. Entonces, de algún modo lo que yo veo son 2 años complejos, muy, muy complejos, en donde se ha visto muy expuesta la presidenta en términos de mostrar la calidad y digamos la capacidad de decisión.
siempre se dice que en qué consiste la soberanía, nunca se habla de esto porque son cuestiones que son un poco teóricas, filosóficas, pero en realidad la soberanía se demuestra con la capacidad de decisión. Eso es lo que demuestra la capacidad soberana. Pero bueno, por otro lado, frente a estas dos cosas que son celebratorias que acabo de mencionar, también se encuentra la presidenta, su gobierno, frente a desafíos muy persistentes. Y bueno, aunque se presentan buenas cifras de empleo, el aumento del salario mínimo, el tipo de cambio del peso mexicano estable, etcétera, etcétera, México presenta digamos, un problema, o sea, su Producto Interno Bruto está estancado, ¿no? No avanzamos, y al mismo tiempo la inflación está presionada, ¿no? Una inflación que está ahorita en 4.53. Por otro lado, no deja de aparecer la violencia focalizada. Aparecen estos 8 estados que ellos mismos mencionan, entre los que vale la pena destacar Chihuahua, Guanajuato y Sinaloa, y que además al mismo tiempo 2 de estos estados están en el ojo del huracán, están en el ojo de los Estados Unidos, de esto hablaremos un poquito más adelante, pero digamos, ahí está puesto el ojo del intervencionismo en los Estados Unidos. Y finalmente decir que hay un frente internacional que también está complicado para la presidenta, que es la tensión para la renegociación del tratado del TEMEC. Y, por supuesto, los aranceles de Estados Unidos. Y bueno, aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene localmente, digamos, una oposición que no brilla o que brilla por su ausencia, ¿no? Está siendo utilizada por los Estados Unidos como una forma, una vía de socavar la narrativa de la presidenta, y ejemplo de esto, en efecto, es Maru Campos, Salinas Pliego, todos estos movimientos, todo esto que comentabas ahorita que vamos a revisar después en tu noticiero, después de las 3 de la tarde. Entonces, sí hay toda una historia y además significa polarizar a la sociedad. Y en ese sentido, la oposición sí está consiguiendo polarizar a la población, y frente a esto, ni Morena ni la presidenta han tenido una respuesta radicalmente importante. Bien, gracias, Connie. Sobre este mismo tema, Federico, ¿qué opinas? 2 años ya del triunfo electoral, ¿qué has visto? Claroscuros, puntos positivos, negativos, pendientes. Federico. Tu micrófono. Perdón. Sí, escoge esta fecha más para celebrar aquella histórica victoria electoral más que otra que pudiera estar relacionada con la gestión de gobierno, con algún aniversario de la gestión, sino con el comienzo épico del segundo piso de la 4T, que inevitablemente, como cualquier gobierno, y más si estamos hablando del segundo piso de un proyecto político que se anuncia a sí mismo en continuidad con el proceso de gobierno anterior, va a tener a la hora de confrontar sus promesas, incluso sus deseos, con la realidad política, una realidad política que tiene muchísimos protagonistas y que tiene un factor, uno de esos protagonistas, por decirlo mejor, es una nueva etapa imperial de enorme agresión. Es decir, la agresividad del vecino del norte se manifiesta primero, en la constancia, en la permanencia de acoso, de hostigamiento, de extorsión, de amenaza, pero en muchos ámbitos diferentes. Está el comercial, no hay que olvidar cómo arranca Trump este segundo mandato, mortificando y irritando la relación comercial con el mundo entero. México, uno de los países de ese mundo. Ahí como todos los subterfugios del propio TEMEC, de los productos que están vinculados al TEMEC, hacen que la presidenta logre posponer ese conflicto o la entrada en vigor de esos aranceles. Luego, ni hablar lo que es la injerencia de los Estados Unidos en toda la región, en sus procesos electorales. Tanto es así que la propia presidenta esto parece que es una iniciativa de Monreal, habría que ver si es así, pero en todo caso parte del núcleo de la 4T, la idea de legislar para prevenir
la injerencia directa en procesos electorales. Es decir, ¿qué está previendo la 4T? Que viene un entrometimiento de los Estados Unidos en el proceso del 27, tal como estamos viendo que ocurre en Honduras, ocurrió en Argentina, donde el secretario de Tesoro, Bessent, directamente mandó dinero a la campaña de Milei, es decir, y ni hablar con lo que han declarado los embajadores del American First en nuestra región. Un Estados Unidos que tiene también, ha convertido el Departamento de Justicia, además de una oficina de defensoría del propio presidente de Trump, con una serie de lavados de cara ante conflictos de intereses del presidente que realmente, si uno los analiza un poco, habla de ya no un deterioro de la institucionalidad en los Estados Unidos, sino una debacle, sobre todo de lo que es ese Departamento de Justicia, que actúa como ariete de presión política a México, y ahí está el caso Rocha Moya, y a eso hay que sumarle a las amenazas del Departamento de Justicia de vendrán más casos como el de Rocha Moya, las amenazas del director de la DEA de vendrán más acusaciones sobre políticos mexicanos. Con ese nivel de agresión externa, la presidenta ha navegado 2 años, pues de una manera que hay que decirlo, me parece bastante virtuosa. Ha endurecido ahora el discurso cuando se refiere al vecino del norte. Hay que entender, procurar calibrar ese endurecimiento, a qué se refiere, ¿no? Y luego tiene los conflictos internos, el tema de la seguridad, a pesar de buenos números, porque lo son. La disminución del homicidio doloso en más de un 40% es un número notable. Claro, eso no alcanza para la percepción, no alcanza para que en las últimas encuestas, como muy bien señalaba Connie, ya se le indique o se le critique al gobierno que ese es un problema permanente. La vinculación de la política con el crimen organizado es el gran dolor de cabeza de la presidenta durante estos 2 años, y hemos visto la encuesta de Encol, que si la comparamos con la misma encuestadora a lo largo del tiempo, hay una pérdida de 7-8 puntos de las últimas 2 mediciones. Eso no parece trivial. Por supuesto que la oposición se subirá a eso y querrá magnificar este número, pero habla también de que toda la situación con Rocha Moya y, repito, la percepción ciudadana de la vinculación de la política con el crimen organizado le está costando también a la presidenta. En ese sentido, hace este acto, no lo hace en el Zócalo, ya sabemos por qué, está un poco lo del FIFA Fest, y está la gente también allí amenazando con cerrar ese espacio, y es una medida que veremos cómo resulta, y sobre todo es importante calibrar y ver, perdón si me extendí acá cierro, cómo se reproduce, si es que se reproduce bien, en otras ciudades y espacios de México, ¿no? Hay que ver la 4T, qué músculo muestra este domingo. Bien, Federico, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar, ¿qué te digo? Primer corte de caja de estos 2 años desde el triunfo electoral de la ahora presidenta Sheinbaum. Teresa. Pues creo, Julio, Connie y Federico, que han sido 2 años en el que la 4T ha intentado sacar el máximo provecho de ese impresionante refrendo en urnas. Primero hay que decirlo, un refrendo en urnas que les permitió 2 cosas. Confirmar la hipótesis de que se trata de un proyecto transeccional que podía mirar el país bajo su conducción a largo plazo, no solo en el efímero tiempo de los sexenios, ¿no? Que era un poco como nos había puesto el primer juego de la alternancia entre el PRI y el PAN, ¿no? Es decir, una política nacional que le apostaba a pensar el país en los próximos 6 años, porque el acuerdo intraoligarquía implicaba alternancia. En cambio, una llegada de Morena y un referendo en 2024 que le permitió a Morena pensarse transeccionalmente y a la 4T pensarse a mediano y largo plazo en el país. Y creo que eso no solo tuvo efectos en términos de el aprovechamiento de la oportunidad de imprimir el sello 4T en la Constitución con el famoso Plan C, que ahorita está sufriendo sus primeros reveses por el atorón legislativo de algunas importantes iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que sigue definiendo la política nacional, por ejemplo, en términos de la elección del poder judicial, pero por otro lado también pues plantea el desafío de qué se hace con un proyecto gobernante de largo aliento, que no solo para la historia del país queda como el cambio de hipótesis entre la era neoliberal
neoliberal y la era de post-neoliberalismo o desneoliberalización, así sea parcial de la economía, sino que después de eso que sigue, ¿no? Y creo que estamos como en ese entredicho. Y no solo que sigue en términos como de política, de cuál es el rumbo, el horizonte deseable que la 4T le quiere poner al país a largo plazo, que ya no solo se defina políticamente por su diferencia con el pasado, sino a qué futuro le apuesta, ¿no? Pero por otro lado también pues la importancia de la generación de cuadros, eso de lo que la oposición anda tan falta y tan hambrienta, de la posibilidad de tener cuadros políticos de relevo o cuadros políticos para proyectarlos hacia futuros procesos electorales, pues creo que mientras más avance el sexenio de Claudia Sheinbaum, pues se va a ser más patente que Morena también tiene un problema de relevo y que también tiene un problema de los relevos evidentes que estaban completa y absolutamente asegurados entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, y para el 2030, ¿qué? ¿No? ¿Cómo van a jugarse ahí las cosas? Entonces, bueno, creo que este primer corte de caja de 18 meses, 2 años de triunfo de la victoria electoral, son las cosas que nos ponen a pensar. Como lo dicen muy bien Connie y Federico, unos 2 años de la victoria que agarran a la presidenta pues con el efecto del chamoyazo en la opinión pública. Creo que esta caída abrupta no puede sino ser efecto de esa percepción del impacto que en la opinión pública tuvo la percepción de la colusión en altas esferas el entramado de la 4T con el crimen organizado. Impactó muy fuertemente y ciertamente con esta disonancia entre los números del combate contra la delincuencia y contra la inseguridad, versus la percepción, ¿no? No solo porque sabemos, y el caso chileno nos lo dejó muy claro, que la percepción es muy maleable y poco adepta a mirar la evidencia, no es muy maleable por fenómenos de propaganda que magnifique algunos casos, aun cuando la seguridad como fenómeno generalizado haya sufrido alguna disminución, sino además porque en el caso de México la percepción de seguridad no es de la ahorita reflejado en las encuestas, sino que tiene que ver con que pues, la percepción tiene memoria, ¿no? Y en la memoria reciente del país, pues todavía duele el estado generalizado de violencia que nos dejó el calderonato, pero sobre todo en la memoria pues pesa las cosas no resueltas, y la crisis de desapariciones, mientras no se resuelva o se camine hacia una resolución más asertiva y más acompañante de las víctimas, es difícil que permita que esa percepción le haga caso a la reducción de homicidios dolosos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente se presenta con este desafío, este aniversario, y creo, y con esto termino, Julio, Connie, Federico, y creo que, pues, como en muchas otras ocasiones, y esto es sello de distinción de la 4T, pues la plaza pública, el llenar la plaza pública es un ritual que a la 4T le ha servido en momentos importantes como ¿no? Creo que por eso, aun cuando el Zócalo esté ocupado, pues llamar al Monumento a la Revolución a una movilización de apoyo, de muestra en calle de ese refrendo para que quede bien clarito en la foto frente a Estados Unidos, frente a la oposición, frente a otros sectores movilizados también como la CENTE, ¿no? Es decir, es un mensaje político de refrendo popular, pero creo que también hay que decirlo que esta ritualidad, que es un sello de distinción durante ya los sexenio y un poquito más de la 4T, ha perdido mucho ángel, ¿no? De aquella plaza pública espontánea del nos quedamos, pues nos quedamos, ¿no? Del plantón por el fraude del 2006 a la plaza pública corporativa lleno de CATEM, lleno de CENTE, etcétera, de el CENTE, pues por supuesto, pues ha perdido mucho ángel, ¿no? Entonces ojalá que la exaltación del discurso soberanista vista esta plaza pública de espontaneidad popular, de soporte al proyecto gobernante, y se vista un poco menos de esa reproducción desangelada de la asistencia corporativa, que sí refrenda en la foto el apoyo popular, pero no necesariamente en el ánimo de la gente que soporta con su voluntad política el proyecto gobernante. Muy bien, gracias Teresa. Connie, otro tema de este día es el relacionado con la visita de la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a las oficinas de la Fiscalía General de la República. Pues no sé, habrá entregado algún documento, ya lo conoceremos, pero en lo inmediato lo que hubo pues fue una especie de mitin político ahí a las puertas, con intervenciones oratorias de varios personajes del PAN, periodistas,
algunos simpatizantes de Acción Nacional y probablemente de la gobernadora Campos, pero en esencia pues fue retórica política, casi como de precampaña, pero sin entrar al fondo del asunto, que son los agentes de la CIA. ¿Cómo vas viendo este tema de las declaraciones judiciales de Maru Campos y también las de Rocha Moya que se dieron en Culiacán? Por favor. Sí, yo creo que en realidad, bueno, como todos observamos, en realidad su comparecencia se convirtió en una conversación, en un discurso para mostrar la gran diferencia que significaba entre la forma de gobernar de ambos, de Rubén Rocha Moya y ella, decir que, bueno, que en realidad ella no tenía ninguna acusación y que el otro sí, o sea, como que se convirtió en un escenario de digamos, de señalamientos en contra del otro, ¿no? Para decir, yo soy, mi participación no tiene nada de descalificable, yo hice mi trabajo, más bien me están llamando por contribuir a desmontar laboratorios de narcotráfico, o sea, fue una loa de cosas, un mitin en el que más bien fue el autoelogio pero al final de cuentas, yo me iría, digamos, en términos del análisis, a ver qué es lo que está sucediendo en realidad con todo este montaje, ¿no? Me cuesta un poco de trabajo ver solamente a Maru Campos o solamente a Rocha Moya. Yo pienso que hay que verlo como en el contexto de la estrategia de la 4T, es decir, la estrategia de la 4T, desde mi punto de vista, no solo es atacar a Maru Campos ni ponerla como la mala de la película, sino en efecto mandar un mensaje a sus aliados, es decir, enviar una señal de que se pueden desmantelar las redes de complicidad local que permiten la injerencia externa y al mismo tiempo permite advertir que colaborar con agencias extranjeras al margen del Estado mexicano puede convertir a un aliado en un lastre político. Es decir, le está diciendo a Estados Unidos que utilizar a esa personaje en realidad se le puede revertir a Estados Unidos, ¿no? Porque al final de cuentas, esta señal, de algún modo, lo que hace es poner en el punto la estrategia de Morena, señalar que la gobernadora de Chihuahua es parte de una red de halcones de Trump, por ejemplo, ¿no? Es parte de esta red de halcones de Trump que buscan abrir la puerta a una incursión punitiva. Y esto es contra el gobierno de la 4T para influir en las elecciones y en diferentes aspectos. Pero es decir, le está sirviendo como la estrategia de la 4T ha sido como revertir, porque de pronto uno dice, bueno, ¿y para qué los llaman? ¿Y para qué los llaman al mismo tiempo? Yo pienso que justamente la cuestión está ahí, enviar esta señal directa a la ultraderecha internacional y al gobierno de Trump, que se les puede revertir esa imagen que ellos han utilizado para el intervencionismo. Y en ese sentido, lo que hacen es exhibirla en términos de esa alianza de traición a la patria con Estados Unidos. O sea, puede también tener ese reverso y desde ahí yo estaría revisando, es decir, pero también hay un cálculo político doméstico, interno, es decir, el objetivo digamos, de esta defensiva del gobierno de Sheinbaum no es solo internacional, sino también hay un cálculo interno para reforzar la posición del gobierno federal. ¿Y qué quiero decir con esto? De algún modo, la ofensiva contra Campos, contra Maru Campos, le permite al oficialismo acusar a la oposición de entreguismo, de pactos ocultos, por supuesto con potencias extranjeras, ¿no? Y cuando el PAN cierra filas en su defensa, de algún modo los coloca y los sitúa en la misma posición y genera la idea de que el PAN también está en colaboración con la CIA y el gobernador de Texas, o sea, como partido están entregando el Estado a... Entonces, de algún modo, esto le da pues al oficialismo, a la 4T, un argumento para acusar a la oposición de defender de intromisión extranjera. Y justamente ahí es donde entra la propuesta de Monreal.
de decir, hay que detener, hay que frenar, o sea, es una forma también de entrar a esta misma estrategia. Entonces, bueno, en resumen diría que la mezcla de los casos, pues no es un ataque aislado contra una figura opositora como se podría pensar que es Maru Campos, sino que es justamente una jugada calculada para confrontar y enviar un mensaje claro a toda esta red de intereses que ella representa, tanto dentro como fuera del país, en un momento de máxima tensión con el gobierno de Donald Trump. Bien, gracias, Connie. Sobre el mismo tema, Federico Bonazo, ¿qué decir, por favor? Bueno, el dilema de la presidenta o de la 4T, si lo queremos poner en esos términos, está muy claro y lo hemos repetido muchas veces, pero no porque esté claro y lo hayamos repetido, no deja de ser central, ¿no? O sea, si la presidenta o el aparato judicial no avanza en el caso de la gobernadora de Chihuahua, bien se puede pensar o interpretar que la presidenta no actúa con firmeza ante un caso de injerencismo directo que viola la ley mexicana, ¿no? ¿Qué es lo que pide? Pues todo aquel ciudadano o ciudadana que tenga un sentido patriótico o soberanista, pero aparte es lo que pide la misma Constitución. Por otro lado, si la presidenta estimula esta investigación o si la Fiscalía General de la República avanza o si el Congreso local que está intentando maniobrar para avanzar hacia un juicio político contra la gobernadora lo consiguen, la gobernadora va a decir y la oposición va a decir esto es persecución política, que es el principal elemento narrativo del acto que convirtió la comparecencia ante la fiscalía en un acto político, Maru Campos. Entonces, es un dilema muy difícil porque la política es percepción de alguna manera. Entonces, llama mucho la atención y estos casos son muy ilustrativos para darse cuenta cómo es que se adapta incluso la acción judicial que debería tener su camino independiente, obedeciendo únicamente al derecho, cómo se subordina a las presiones políticas. Es decir, en este momento los dos aparatos en pugna están preguntándose avanzo o no avanzo o hasta dónde, ¿no? Ahí está la Fiscalía de la Ciudad de México con todo el tema, la pelea particular, la disputa que tiene con el senador Javier Corral, la gobernadora de Chihuahua, ha dicho que no hay persecución contra ella, ni no está indiciada, ni nada de eso, y que ella miente. Luego tenemos todas las entrevistas de Maru Campos, donde se encargó solita, sin que nadie se lo propusiera, enredar la cuestión, medio que autoculparse, y luego las declaraciones de funcionarios de Chihuahua, como la Fiscalía también de Chihuahua, que dicen no había acuerdo, sí había acuerdo, la colaboración con Estados Unidos es necesaria, no se puede sacar una sola conclusión limpia de las declaraciones de los funcionarios, incluida la gobernadora, de lo que realmente ocurrió con estos agentes de la CIA. Toda la contaminación política del caso, ¿no?, enreda lo que tendría que ser una acción judicial mucho más directa y concreta, así lo veo yo el asunto, Julio. Bien, Federico, muchas gracias. Sobre este mismo tema, Tere, ¿qué nos dices? Yo de verdad creo que a la oposición hay que decirle sigan así, van muy bien, porque cada oportunidad la desperdician y acaban peor de como empezaron. Creo que el acto fuera de la FGR fue un acto de gran patetismo político. Creo que fue la confirmación de lo que ya en el debate público de la semana pasada había quedado bastante claro, de que Maru Campos es un nuevo cartucho quemado por parte de la oposición. Creo que si vemos esa foto en el que aparecen por lo menos dos de las muy importantes apuestas de la derecha nacional como para la construcción o el perfilamiento de posibles liderazgos a futuro en procesos electorales futuros, locales o nacionales, pues Alessandra Rojo de la Vega y Maru Campos, pues son eso, cartuchos quemados y cartuchos que la propia oposición quemó con mucha torpeza, ¿no? Es decir, a Alessandra Rojo de la Vega se le ocurrió la buenísima idea de soportar su liderazgo con la presencia de Ayuso y así le fue. Hace pocos días estábamos haciendo el balance de ese grandísimo fracaso de la derecha mexicana y también internacional, y me parece que en el caso de Maru Campos o Maruma Campos, no me acuerdo cómo le dices ahora tú, Julio,
Marumas Campos. Campos, pues estas marumas de intentar voltear a su favor con la acusación de una supuesta persecución, algo que en la opinión pública quedó sembrado y en el juicio público quedó sembrado con otra naturaleza. En el juicio público no quedó sembrada el desmantelamiento de un laboratorio de tal cosa, de narcóticos, ¿no? En el sentido común quedó sembrada, impresa la idea de la intervención de agentes de la CIA en operativos de seguridad a espaldas del gobierno federal, ¿no? Entonces, la opinión que la gente, y acá Salvador Fraustro te lo ha traído semana con semana con su análisis de redes, pero me parece que eso también se ve en las encuestas fuera, en el mundo real, fuera de las redes sociales, pues la percepción de la opinión pública de Maru Campos después del desaguisado de lo de la CIA, pues es muy negativa, ¿no? Y la oposición decide acuerpar a estos personajes que ya son cartuchos quemados. Así que creo que, bueno, el performance que vimos fue muy patético, incluso nos recuerda esas decisiones como escénicas de una Xóchitl Gálvez que pensaba muy fallidamente que de pronto alzando el tono de voz o intentando acercar su tono al tono popular, pero se les ve impostado, ¿no? Y entonces está Maru Campos vestida muy de norteña diciendo chin chin el que se raje, cabrones, o algo así dijo, se ve impostado, acaba siendo un gesto de verdad absolutamente contraproducente. Así que creo que pues lo que estamos viendo es nuevamente un desafío importante de la estrategia que vaya a seguir la 4T con lo de la presencia de los agentes de la CIA, y una felizmente fallida estrategia de la oposición que creo que tiene de los peores asesores en términos de construcción de narrativas y de reacción a la coyuntura. Termino diciendo, Julio, que creo que en el asunto Maru Campos la 4T tiene un proceso de muy difícil toma de decisiones, porque pues veo como tres rutas. Una la tienen ganada, que es la ruta de consolidar por la vía del escándalo de la injerencia extranjera, consolidar la aparente ya insondable ventaja que tiene Morena de cara al proceso electoral de Chihuahua, en el que parecería que Morena está en muy buenas posibilidades, no para muy bien de los chihuahueños, por lo que tiene para ofrecerle en términos de los perfiles políticos que les está ofreciendo, pero parece que Morena desde el próximo año pues se va a sumar al bloque guinda nacional, ¿no? Entonces, esa me parece que esa es una ruta ganada, ¿no? Pero hay otras dos rutas, la judicial, la propiamente, lo que pase con el expediente abierto por la participación probable de Maru Campos en la intervención de asuntos, de agentes extranjeros en asuntos nacionales, y la del juicio político, que ya está abierta por parte de algunos legisladores. Y esas dos son muy delicadas, porque no solo es un movimiento interno, sino que también si judicializa la 4T en términos penales la participación de agentes extranjeros, eso le abre un flanco también de tensión de una relación con Estados Unidos que se quiere presentar como muy coordinada en temas de seguridad, como muy blandita, con algunos episodios que han exigido declaraciones fuertes de la presidenta, pero que en general se asume como que va más o menos aceitada, ¿no? Un proceso penal contra Maru Campos por permitir la entrada ilegal de agentes extranjeros en términos de relaciones exteriores implica que México está acusando a Estados Unidos de labores de intervención ilegal con fines más políticos que otra cosa. Y creo que es un flanco que no sé si están decidiendo dar, me parece que no. Y la ruta del juicio político, que no necesariamente abre esa vía, pero que hablando de traición a la patria, también hace la vía de, bueno, entonces si están traicionando a la patria es porque se asume que la intervención estadounidense es una intervención enemiga, ¿no? De un maciosare. Entonces, creo que se abre también un capítulo interesante en términos de relaciones exteriores y no solo del procesamiento interno de qué tanto se pueda castigar la torpeza política de Maru Campos en el plano de la política interior. Bien, pues gracias por esta parte, por todo este tema relacionado. Pero tenemos además hoy en el Congreso, ya lo dijimos al principio del programa, al inicio, en el Congreso de Michoacán hay protestas por las reformas electorales que según el movimiento del sombrero implicaría que se lastime la idea de la participación en candidaturas independientes. Y colocamos hace ya rato
un mensaje de Salinas Pliego en su cuenta de X, donde da cuenta de lo que, bueno, son lo clásico, ineptos, corruptos, mentirosos de la 4T, pero dice que jamás van a dejar el poder por la vía electoral y democrática. No hay un salto a la guerrilla, no se lanza a las inmensidades de la sierra con un fusil en mano para cambiar al sistema y al régimen por la vía armada, habría de suponerse, pero sí dice que por eso hay que prepararse para la resistencia civil. ¿Qué opinas? ¿Qué opinar sobre este tema, Connie, respecto al diferendo, a las diferentes posturas del gobierno de la presidenta Sheinbaum respecto a Televisión Azteca, de no verla y las respuestas de Televisión Azteca, y ahora Salinas Pliego de virtual partisano azteca? Pues, en efecto, como mencionaba hace rato el súper especialista Matthew, ¿no? O sea, en efecto, la ruptura de Salinas Pliego con la 4T sucedió desde el momento en que se le cobró, ¿no? O sea, en esencia, el fundamento de toda esta disputa política es porque alguien le dijo que había que pagar impuestos, ¿no? Como cualquier ciudadano o ciudadana en este país, y pues él se resistió. Entonces, a partir de esto ha iniciado una estrategia muy obvia, pero muy lastimosa, ¿no? O sea, es una estrategia basada en la presión política para la defensa personal. Y otra vez, un poco como decía Fede al principio, no porque sea obvio deja de ser muy complicado. Es muy complejo lo que está haciendo porque está golpeando y está fracturando muchas, otra vez entra el proceso de polarización social, y con polarización social es muy complicado entender lo que está pasando porque la gente está muy enojada. Entonces, está utilizando una estrategia múltiple este señor, ¿no? Por un lado, intenta capitalizar el descontento y presentarse como víctima. Y ahí es donde entra, por ejemplo, todo este tema de Carlos Manso, ¿no? O sea, en cuanto una figura de oposición al gobierno de la 4T, él inmediatamente la toma y la representa, la patrocina y la organiza para que entonces aparezca en el escenario público como un ejemplo del autoritarismo del gobierno de la 4T, ¿no? Entonces, esto que está pasando hoy en Michoacán, inmediatamente lo abandera y empieza a hablar de resistencia civil, ¿no? ¿Y qué hace con esto? Intenta conectar el descontento de la gente en Michoacán para presentarse ante la opinión pública como también una de las víctimas, y que entonces él puede acompañar este tipo de movimientos reivindicatorios, ¿no? Para emancipatorios de la sociedad civil. Y en ese sentido, no hay que olvidar que él ha intentado crear justamente un movimiento de oposición a partir de reunir a todos estos movimientos opositores, y entonces lo que está haciendo es reclutar figuras de oposición para movilizar a la ciudadanía en contra de Morena, ¿no? Al mismo tiempo, él se va situando y colocando como posible candidato. Yo no creo que eso vaya a llegar, pero digamos, es parte de su estrategia mostrar que la supuesta resistencia civil, él la representa a través de su narrativa, ¿no? Y claro, tiene medios que todavía siguen siendo importantes, ¿no? Como es TV Azteca, para cargar esta narrativa de sentido para la gente descontenta. Pero en realidad, en el trasfondo de este conflicto está esa deuda multimillonaria, ¿no? Esa deuda con el fisco, y que además se complejiza, y me pareció súper interesante lo que señalaba hace un momento Matthew, en términos de que en efecto la disputa ya no es solamente el pago de impuestos, sino que ha perdido toda la capacidad de su imperio por la llegada de las redes sociales, de otras alternativas comunicativas, ¿no? Entonces, parte de su estrategia es justamente movilizar su poder mediático, el poco o mucho que le queda, para patrocinar y organizar movilizaciones de grupos afines como el Movimiento del Sombrero. ¿Cuál es la contraofensiva de la presidenta? Estoy absolutamente de acuerdo que su respuesta fue incorrecta, fue impertinente, para decirlo de algún modo. Ella no tiene que meterse a esa discusión, porque además ella gobierna para todos.
para los opositores y los no opositores, para TV Azteca, pero también para Astillero, o sea, gobierna para todos. Entonces, en ese sentido, me parece que no se puede atacar de esa manera. Ella misma lo reconoció, o sea, ayer dijo, en realidad es un ataque, bueno, es una opinión, ella dijo, ¿no? Es mi opinión, no estoy censurando, sino que es una opinión. Pero no, en realidad me parece que hay una respuesta que no es correcta de la presidenta, porque además, solito, Salinas Pliego se está haciendo harakiri, o sea, no necesita la presidenta intervenir. Él solo está sembrando, digamos, su propia decadencia, ¿no? Bien, Connie, gracias. Federico Bonazo, el tema Televisión Azteca, Salinas Pliego, declaraciones de la presidenta Sheinbaum. A ver, hemos padecido a Trump cuando parecía imposible que ganara. Yo he padecido particularmente por mi origen a Milei. No me digan que Salinas Pliego va a ser el héroe de la resistencia cívica en este país tal como se quiere autovender ante la sociedad. Sería la peor pesadilla, ¿no? Despertar y que este hombre se convirtiera en un héroe social por culpa del poder de manipulación mediática que tiene. Yo creo que eso, por suerte, no lo vamos a ver. México no va a entrar, no va a padecer lo que han padecido otros países con el encumbramiento de personajes vestidos de outsider que en realidad son el sistema personificado, ¿no? Ahora, la gran pregunta acá es, ¿cómo juegas el juego democrático con... ¿Sí me están escuchando? Sí. Perfecto. Sí, y con mucha atención. No, lo de la atención es un añadido que agradezco mucho. Es que de golpe me sentí como solo en el internetfera. No digas que a veces con lo que pensamos y decimos pareciera que estamos solos, pero bueno, adelante. No, es como un extraño vacío a mi alrededor. No, a ver, ¿qué ocurre? ¿Cómo juegas el juego democrático con gente que no está dispuesta a ser leal con ese mismo juego? Es decir, los practicantes del media fair, es decir, de la violencia, la agresión política, la manipulación emocional, pretenden ampararse en la libertad de expresión, el derecho de las audiencias a la información. Entonces, por supuesto, cualquier gesto de un gobernante en sentido contrario se interpreta y se pone en la palestra del juego democrático. Oigan, no me pueden hacer esto a mí, ustedes son censores. Los censores son ellos desde el momento en que el sesgo con el que manejan la información, con el que manipulan emocionalmente a las audiencias, recordemos como ejemplo magnífico de esto que estamos diciendo, o dramático de esto que estamos diciendo, el llamado de Alatorre a que no le hicieran caso al subsecretario de Salud en medio de una pandemia, violando la Ley General de Salud. Porque si el gobierno hubiera aplicado la ley, no hubiera sido un gobierno censor ni nada, hubiera aplicado la ley, Alatorre hubiera tenido que ir preso. Artículo 127, si no me equivoco, de la Ley General de Salud. Ayer lo estuve revisando. Es decir, entonces esa gente agrede permanentemente, amparada en el juego democrático que ella misma está violentando. Entonces, cualquier gesto del gobierno es interpretado por mucho, incluso por gente quiero pensar yo de buen corazón, que decía, no, pero la presidenta, incluso estoy un poquitito en desacuerdo con Connie, o sea, ¿cómo nos defendemos? A ver, la pregunta pragmática, práctica política, ¿cómo se defiende un gobierno del ataque de estos agentes políticos disfrazados de medios de comunicación? ¿Cómo se defiende? La presidenta ya lo dijo, tengo este espacio, tengo el derecho a réplica y manifesté una opinión. No he quitado concesiones, no he rebajado el financiamiento, no hemos censurado ninguna emisión de TV Azteca. Simplemente manifiesto mi opinión. Yo creo que la presidenta estuvo bien. A ver, voy a decir algo políticamente incorrecto. Estuvo bien. Lo deslizó, hoy lo matizó, pero hay muchísima gente que está reproduciendo el mensaje de la presidenta. ¿Cómo nos defendemos? Si la biografía de TV Azteca fuera otra, si realmente hubiera mesas de análisis en TV Azteca que enriquecieran la discusión política, si hubiera programas científicos, ¿cuántos programas científicos hay en TV Azteca que ayuden al pensamiento crítico de la ciudadanía? Porque yo recuerdo, no veo TV Azteca hace mucho tiempo, pero sí recuerdo a la mujer esta que hablaba con lenguaje extraterrestre, ¿no? No sé si se acuerdan de ella.
fascinante. Entonces, tenía horario estelar semejante farsante. Eso es la gran tele, los grandes medios de comunicación y agentes, ya lo decimos, de un poder político y económico muy, muy concentrado. ¿Cómo se defienden los gobiernos? Yo creo que la presidenta hizo bien. Por supuesto, una cosa muy diferente hubiera sido que le cancelaran la concesión a TV Azteca, que es lo que está pidiendo otra parte de la misma 4T, ¿no? Eso sí se hubiera sido un golpe autoritario. Pero hay que entender muy bien, con esto cierro, ¿dónde está el autoritarismo? ¿Cómo la sociedad puede caer en la trampa de pensar que defender a Salinas Pliego, a Televisa o a los grandes medios corporativos es defender la libertad de expresión? Porque por ahí se instala un autoritarismo mucho más pernicioso que el que se desafía a veces criticando al populismo de izquierda, que es el autoritarismo del poder económico, el autoritarismo del dinero, el autoritarismo de la codicia, ¿no? Y estos tipos saben mucho de eso. Entonces, no sé, hoy tengo el ánimo suficiente como para decir que me parece que la presidenta no estuvo nada mal. Bien, Federico, gracias. Teresa, sobre este mismo tema, Televisión Azteca, Salinas Pliego, declaraciones de la presidenta, y en particular me llama la atención lo que dice Federico, censura, hay signos de censura, el atril público de mayor relevancia, como es la conferencia mañanera de prensa, puede utilizarse para una opinión o una expresión personal con un sentido político, pero a fin de cuentas desde el atril de la presidencia de la República o en el contexto político, no solo se vale, sino hasta es necesario. Teresa. Yo creo que eso es la mañanera. Me parece que la mañanera no es tanto un sitio, Julio, de rendición de cuentas, sino es una herramienta muy exitosa de la 4T, también sello de distinción de los gobiernos de la 4T. Es una herramienta que ha sido muy exitosa para la batalla que ellos decidieron librar y en la que hasta ahorita van ganando, que es esta batalla por el sentido común, ¿no? Conscientes de que la capacidad de penetración de los discursos que amparan a las oligarquías y al poder es muy grande por su infraestructura económica y su red de propiedad de medios de comunicación, a la vieja usanza de este señor Barbón al que le estoy dando la espalda acá, pues los dueños de los medios de producción son los dueños de los medios de producción simbólica, ¿no? Entonces me parece que la 4T, consciente de ello, consciente que parte de su proyecto gobernante atentaba contra los intereses de los grandes dueños del país, pues también se hizo de una herramienta para contrarrestar la capacidad de penetración que sus medios de comunicación tienen, y esto no es nuevo. Me parece que desde la era de López Obrador así ha sido. A mí me parece muy feliz cuando ese portal o esa ventana se encamina contra los grandes dueños y no contra periodistas con nombre y apellido, ¿no? Y si se van contra Loret de Mola, la verdad que yo lo festejo, no así si ponen en cuestionamiento, por ejemplo, la labor de periodismos acompañantes de causas ambientales o de causas populares que habitan a la izquierda de la 4T, ¿no? A mí, sinceramente, yo coincido un poco con Federico. Me parece que la presidenta hizo una cosa que ha hecho. Me acuerdo otro gesto muy, muy emblemático contra Salinas Pliego mismo, donde dijo, así como informalizando mucho su discurso, no, pero esos ratings van en picada, así de, shh. Me acuerdo mucho que hizo como esa expresión como popular, y creo que es una decisión. No creo que la presidenta haya intentado decir me equivoqué, fue un error, fue un exceso, y hacer control de daños. Me parece que es una estrategia que tienen, y yo coincido con Federico en que en parte, solo en parte, el poder público en México hoy es el único espacio en el que se puede contrarrestar la capacidad de penetración de los poderes fácticos de las grandes oligarquías, que está en su tener, en el ser dueños de grandes portales de comunicación. Lo que no podemos hacer en las redes sociales que habitamos porque los dueños nos quedan lejos, como Elon Musk o Zuckerberg, en México sí lo han hecho respecto
respecto a TV Azteca, con esta pugna que efectivamente tiene un origen puramente material y de riqueza y de dineros, pero también lo han hecho para desacreditar el carácter golpista de la participación de algunos personajes de otros grandes medios, como por ejemplo Loret de Mola o Joaquín López Dóriga. Yo creo que está bien, yo creo que es lícito en el proceso en el que el poder público hoy en México se enfrenta con un gran poder fáctico económico que tiene a los grandes medios de comunicación como sus vocerías no oficiales. Así que yo no lo vi mal, yo veo mal que no se utilice ese portal para exigir cuentas y condenar el trato que se le dio a la flotilla, a la Global Sumur Flotilla. Juzgo otras cosas mal de la utilización de esa palestra pública, pero el que la presidenta se tome la batalla de participar en contra de la capacidad de penetración de estas voces en la opinión pública, de verdad que no lo veo mal, y además lo hace de manera como me parece relativamente lúdica, así como de no vean TV Azteca porque es chafa, en el sentido de lo que hace TV Azteca con la salud simbólica del pueblo de México. Yo creo que es más o menos análogo a decir no tomen Coca-Cola, porque verdaderamente es un producto muy nocivo, en este caso, para el sentido común y el debate público. Así que yo tampoco lo vi tan mal, la verdad. Es más, no lo vi mal. Bien. Bueno. ¿Puedo, Julio? Para hechos. Una cosita, sí. Para alusiones personales. Okay. Para alusiones personales. Nos quedan unos 3 minutitos cada cual. Y uso mi postrecito para eso. Sí. Bueno, voy a decir otra cosita chiquitita y ya. Bueno, sí. A mí me parece que esta controversia demostró el enorme peso que tienen las palabras de la presidenta. Eso tiene un valor muy grande. Ustedes mismos lo están diciendo y están repitiendo lo que ya dijo en otros espacios. Entonces, ¿cuáles son los límites? Esa sería mi pregunta. ¿Cuáles son los límites entre la crítica y la posible intimidación del ejercicio del poder? Ustedes me dirán, es que es Claudia Sheinbaum, y como ella lo dice, como lo acaba de mencionar ahorita Tere, lo dice de manera lúdica, entonces no pasa nada. Pero imagínense que eso mismo lo diga un Salinas de Gortari, un Felipe Calderón. O sea, esa es la parte que no hay que olvidar, porque cuando uno escucha a alguien con quien está de acuerdo, le parece que no es grave, pero cuando ya no está la figura que nosotros queremos, imagínense que Donald Trump o que cualquier dictador llegue y diga eso en la tribuna pública, en Palacio Nacional. Es muy fuerte, entonces hay que ponerlo como en ese contexto. Entonces, o sea, personalmente yo también diría, qué bien, qué bueno que le contestó eso a ese señor, o qué bueno que... Pero en términos de un régimen democrático, en términos de la apertura, me parece que no fue correcto. Bueno, y mi postrecito ya nada más para cerrar, Julio, ese se refiere, bueno, quiero pues mandarte un gran abrazo en términos de tu participación de la mañanera del lunes, porque en efecto, gracias. Ahí lo que se ve es un periodismo crítico, honesto y ético. Y aquí quiero hacer un señalamiento otra vez. Para mí la ética no es lo mismo que la moral. La moral son las reglas, las formas que nos dictan cómo comportarnos, etcétera. Para mí la ética es la capacidad de conmoverte, de llegar, digamos, de asumir una forma crítica frente a una situación límite y tener una respuesta en la que respondes por aquel que sufre, por aquel que está sometido a un sufrimiento por el abuso de poder. Y me parece que tu participación en ese sentido fue extraordinaria, lo quiero decir en público, y me siento muy orgullosa de formar parte de esta tripulación cuando veo que un periodista es capaz de ser ético en esa dimensión, incluso en condiciones muy complicadas, porque claro, todo está diciendo, sí, se abrieron encuestas, sí, se abrió a la comunidad, sí, o sea, el poder te está diciendo que las cosas van a ser así, y tú llegas, irrumpes y dices, no, hay que escuchar a estas comunidades que no han sido tomadas en consideración y son las que van a recibir el sufrimiento de esa decisión de poder. Entonces, pues muchas felicidades y pues muchas gracias por dejarme ser parte de este espacio maravilloso. Connie, muchas gracias por tus palabras
por tus consideraciones. Muchas gracias. Muy amable. Federico Bonazo, postrecito, por favor. Postrecito. Qué padre está esta conversación. Es que voy al postrecito, pero planteo un pequeño paréntesis, que es, TV Azteca no es un medio de comunicación. O sea, que si en el momento en que entendamos eso, tenemos que replantear cuál es la responsabilidad de la jefa del Estado. Defender al país, defender a sus gobernados, defender a un gobierno que trabaja por el bien público, con contradicciones, claudicaciones, críticas que no hemos cansado de hacerle, y que no nos cansaremos de seguir haciendo cuando veamos que se desvía el programa de justicia social de la 4T, pero no entender que TV Azteca no es un medio de comunicación que ejerce la libre expresión y contribuye al derecho de las audiencias a la información, creo que es un error fundamental para entender lo que son la correlación de fuerzas, lo que es la correlación de fuerzas con los poderes fácticos. Es una conversación muy interesante, pero coincido con Connie en un punto. Hay que trazar, o sea, tiene que trazar, lo institucional tiene que trazar una línea, ¿no? No podemos admitir como ciudadanía que se traspase esa línea cuando nos cae bien el gobernante y criticarla cuando se traspasa cuando nos cae mal el gobernante. En fin, es una discusión que creo que es útil, interesante y apasionante. Postrecito, no saquemos los ojos de Cuba, por favor, entendiendo que Cuba no solo es una isla allí nada más, en algún lugar del mundo, sino lo que suceda allí es la puesta en práctica de lo que puede sucedernos también a nosotros, a México, a Colombia, al resto de la región, particularmente a los gobiernos progresistas de la región que hoy están bajo la agresión de esta nueva faceta de los Estados Unidos. Hay que mandar arroz a Cuba y ayuda humanitaria, sí, pero hay que mandar petróleo. Yo creo que es tiempo de que los gobiernos decentes del mundo desafíen como aquel carguero ruso que llevó combustible y logró un poco paliar lo que es la tremenda crisis de combustible a la cual han sometido a la isla, que logremos coordinar de alguna manera una ayuda que está urgentemente ligada al combustible, al envío de combustible a la isla, para que por lo menos los hospitales puedan funcionar. Todos los ojos sobre Cuba y vienen cosas importantes también en la región. Viene la elección este domingo en Colombia, otro asunto muy interesante. Bien, Federico, muchas gracias. Postrecito, por favor, Teresa. Bueno, creo que además hay que poner en contexto, Julio, Connie, Federico, el momento en el que la presidenta decide hacer un llamado a no consumir los contenidos de la televisora. Y me parece que es un momento en el que se ha venido reafirmando la vocación golpista del dueño de esa televisora y de la política editorial de esa televisora, ¿no? Con su cobertura, entre todas las comillas posibles, noticiosa. A mí me llama la atención el mensaje de Ricardo Salinas Pliego, es su tono poco sofisticado y muy rudimentario, común y corriente, pero sobre todo su apreciación de que, lo ha dicho antes, pero lo volvió a refrendar, de que Morena no se va a ir por la vía democrática y electoral, ¿no? Y entonces ahí hay una aceptación de que están fraguando hipótesis de intervención por distintas vías, a la electoral y la democrática, a colación de un movimiento que es el suscitado a partir del asesinato de Carlos Manso en Michoacán, que está revestido de esta conformación de voluntades de derecha muy ligadas a la posesión de armas, ¿no? Esta idea no comunitaria de la autodefensa, sino esta posesión de armas como motivo político y sello político de suyo propio, ¿no? Y entonces a mí me parece que si Salinas Pliego, en el contexto de un mensaje de la sociedad del sombrero, dice, llamemos a la resistencia civil, hay que estar pensando a qué cosa están llamando. No solo en el contexto, como ya más o menos debatido, hay un libro muy bueno de Pablo Stefanoni que se llama La rebeldía se volvió de derechas, algo así, que tiene que ver con la utilización por parte del antiprogresismo de esta especie como de anticorrección política, ¿no? Como un elemento importante de cómo se están construyendo los sentidos comunes que soportan a Milei o que soportan a Trump, estos
aparentes outsiders que Salinas Pliego quiere imitar, pero no solo por eso, sino también por algo que ya vimos en México en el contexto de la marcha esa aquella de la generación Z, ¿no? Eso no solo fue una construcción discursiva que apunta a esto de mecanismos de rebeldía vueltos de derecha, sino que además pues estuvo acompañado de la actuación material en calle de grupos de choque, que lo vimos el día de la manifestación violenta, ¿no? De la gente con esmeriles intentando reventar las vallas del Zócalo, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí estamos ante un personaje que está manifestando tácitamente su voluntad de generar cuadros de violencia inducida que pueden acompañar procesos como el michoacano, ¿no? Y entonces a mí me parece que es delicado, hay que tomarlos, el libro de Stefanoni dice cómo la anticorrección política se está volviendo instrumento de la derecha y por qué hay que tener cuidado con ello, y yo creo que, como dice Federico, no estamos ante un comunicador, sino que estamos ante un elemento nocivo que desde el poder económico está generando hipótesis varias de escenarios golpistas, y creo que sobre la base de eso hay que hacer nuestras evaluaciones. Bien, pues muchas gracias. Perdón, pues veámonos este 30 en Aquí Nadie Olvida, a las 5 de la tarde me parece que va a cantar el coro de la Coraza. Entonces, bueno, es una jornada larga, refrendar esa invitación que has hecho, porque creo que es importante otro tipo de recordatorios de que en el país lejos estamos de estar garantizada la libertad de expresión. Sí, así es. Este sábado 30, empezando en la mañanita en Bucareli y que es Paseo de la Reforma, en la llamada esquina de la información, y luego a las 10, de 10 a 11 vamos a tener una mesa de análisis sobre el tema, precisamente aquí en el canal Astillero, de 10 a 11 de la mañana, moderaré una mesa de análisis y siguen las actividades a lo largo hasta las 10 de la noche, así es que aquí nadie olvida. Periodistas desaparecidos y asesinados, de ellos se va a hablar, se va a ver un festival artístico también, participaciones, testimonios, acto político-cultural, este sábado 30 de mayo de 9 de la mañana a 10 de la noche, por un periodismo libre y sin impunidad. Bueno, pues la verdad es que el tiempo se nos fue de volada, hay que ponerle un segundo piso a esta mesa. Connie, muchas gracias. Muchas gracias a ti, a Fede, a Tere, gracias a la audiencia, un abrazo. Federico, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes, queridos amigas y amigos, un abrazo grande. Teresa, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, provechito y aguas que ya se viene el aguacero. Ahí viene el agua. Ahí viene el agua. Bueno, hasta pronto, gracias.